Amados hermanos, les saludo con la paz del Señor. Qué gozo tener este precioso día para que podamos nuevamente juntarnos y estudiar su palabra y adorar su nombre. Quiero invitarles que me puedan acompañar en sus Biblias en el Salmo capítulo 119. Y con esto en mente podamos introducir lo que va a ser nuestro estudio acerca de la ley, acerca de lo que tiene que ser nuestro entendimiento sobre los que el Señor nos ha dejado para este tiempo. Dice el Salmo 119, 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Vamos a orar, hermanos, que pueda el Señor darnos, como pide el salmista, entendimiento. Amado Dios, Padre Santo, nos acercamos delante de ti para rogarte y suplicarte, como hemos leído, que puedas tú enseñarnos más sobre tu ley, sobre tu palabra, para que podamos nosotros, con toda complacencia, poder, Señor, guardar para la gloria y honra de tu nombre. Enséñanos, Señor, como pueblo, porque claramente dice tu palabra, tu pueblo va a perecer si tú no nos das entendimiento. Rogamos, oh Dios, que la luz de tu Espíritu, que la iluminación de tu Espíritu poderosamente revele más y más tu palabra para nosotros, para el bien de tu cuerpo, Señor. Te rogamos juntos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos avanzando por la gracia del Señor poco a poco en nuestro estudio acerca de la ley y estamos viendo lo cuán importante es su estudio, por un lado para sacar los peligros de lo que entienden mal y por otro lado también acerca de lo bueno y útil que es para nuestra vida espiritual. Hemos visto ya en las introducciones del estudio de que muchos lo toman incorrectamente, lo aplican incorrectamente y entonces trae más bien disputa, como dice el apóstol Pablo. Muchos toman la ley queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y quiénes son aquellos que no entienden el propósito o el fin de la ley en sí, aquellos que toman y aplican para traer de ella justificación, para querer ganar de ellas justicia, y aquellos son conocidos como los legalistas, porque la ley no ha sido dado para ese fin y para ese propósito. Si eso ha sido la lucha más feroz de las herejías que enfrentó el Señor Jesucristo y también los apóstoles del primer siglo, también es parte de los problemas que muchas veces puede surgir de nuestros corazones al nosotros no también entender bien la ley. Eso es una de las cosas. El legalismo siempre es un peligro en el corazón del hombre y va contrario al Evangelio. Pero no solamente es ese uno de los peligros por los cuales corre uno que toma la ley y no lo aplica correctamente, sino que aquellos que quitan la ley estando ya en la gracia. Y ese es el contexto más común en nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo donde gran parte de la comunidad evangélica vive en una gracia y soltando por completo lo que es los preceptos de la ley. Y eso es conocido como los antinomianos. Y ese es por el entendimiento dispensacional que tiene en cuanto al tiempo que estamos. Estamos en una dispensación donde estamos
vivos para Dios por medio de la gracia y muertos para la ley. Y eso es argumentado por palabras del apóstol Pablo, que es necesario mirar en su contexto para que no pueda ser aplicado de esa forma. Ahí es donde nosotros estamos entonces estudiando, hermanos. Por un lado tenemos algunos que dicen que de la ley se va a justificar. Eso es una interpretación incorrecta porque eso es legalismo. Por otro lado se tiene uno que suelta la ley y dice solamente estar en la gracia y ya sin la ley. Eso también es un desbalance. Nosotros estamos estudiando ahora de cómo, estando en el nuevo pacto de la gracia, la ley sigue para nosotros vigente. Y hemos visto ya desde el origen de la ley cómo sigue vigente, a quienes obliga, y ahora estamos pasando a ver cómo se aplica para la iglesia, cómo se aplica para los santos, para los redimidos, esa ley. Pero antes de avanzar un poco, hermanos, partamos con esto. ¿Qué es la ley? Si nosotros hacemos esa pregunta, ¿cómo responderíamos? Ahí quiero abrir un poquito para que puedan comentar o agregar lo que cada uno como considera. ¿Cómo definirías la ley? Los mandamientos y decretos de Dios. Sí. Amén. Ley, ¿te refería a la palabra en sí o ya aplicado al contexto de...? Sí, ¿sería la ley de Dios o la ley en sí misma? El concepto en sí es regla, norma, parámetro. Como yo sé que tengo 1,70 m porque tengo una regla que me dice esto yo mismo. Y aplicado a la palabra, la ley sería el estándar, la norma que está basada en el carácter de Dios, está basado en su persona, en quién es Él, que nos sirve a nosotros para conocerle y pues el hermano obedecer en este caso, ¿verdad? Porque en este caso la regla dice andar así, no hacer esto. Sí. Amén. ¿Alguien más, hermanas, hermanos? ¿Cómo definimos la ley? ¿O estamos de acuerdo con los hermanos? Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué significa la ley en sí mismo? En su origen es la Torá, que es instrucción, es guía, es dirección de Dios para la vida de los hombres. Si nosotros tenemos ese concepto, es la instrucción, es la guía, es la dirección de Dios, nuestro Creador, a nosotros los hombres. Entonces la ley en sí mismo no solamente, por eso muchas veces traducido a nuestro lenguaje, ley es como reglas, o ley es como haz esto, o ley es no esto. No, ley es guía, es dirección, es instrucción para la vida de los hombres, para que sirvan. Entonces, que es la sabiduría de Dios para nosotros. Sí, sería la sabiamente guiando, para que nuestras vidas vivan de una forma. Y ahí es donde nosotros, cuando entendemos de esa forma la ley, vemos en su manera de revelación. Si nosotros hacemos tipo de una manera general la revelación progresiva a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios en todos los tiempos siempre ha dado guía, siempre ha dado instrucción, siempre ha dado dirección a los hombres para que vivan para su agrado. No es como estamos estudiando que la ley vino del monte Sinaí y fue en ese momento nomás de que Dios puso guía y dirección y antes era como quería. Nosotros vemos claramente de que desde el Edén ya hubo una instrucción, una guía, el diseño mismo del hombre ya Dios le ha dado, y eso no es que se pierde estando en el tiempo donde nosotros estamos.
ya estamos sin guía, ya estamos muertos a la leche, a instrucciones, sino que estamos en una dispensación nueva que funciona de tal forma. No, el Dios que nos ha creado, por ser Dios, por ser el excelso, el que está por encima de nosotros, Él siempre ha dado y nos sigue dando a nosotros vivir. Por eso, esto es una de las formas de ver de una manera general la revelación y de una manera progresiva la revelación divina de Dios y de qué forma Él lo estuvo entregando todas esas instrucciones. Y ahí es donde es importante hacer ahora el marco cuando dio. Así vemos de una manera panorámica, sacando la idea de que solamente en estos tiempos y después ya quitó, ya no hay una inscripción acá y ahí sí, pero tenemos que ver, dio en todos los tiempos guía y dirección a los hombres, pero en qué marco le dio, en qué contexto le dio, para poder nosotros ver si realmente sigue vigente. Y cuando nosotros vemos de que en el Edén mismo dio, y vemos nosotros que ley es guía y dirección, lo que hemos leído nosotros en el Salmo 119 que dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto. Es como la guía de tu estatuto. Ahí cambia la forma de ver nosotros. No es que está pidiendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. El camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Y después dice otra vez, guíame en la senda. Es dirección, es instrucción de cómo nosotros tenemos que tener nuestras vidas a Él. Guíame en las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo complacencia. Esa es la manera como lo expresa el salmista. Quiere entender mejor para él ser mejor guiado para el agrado del Señor. Y cuando nosotros pensamos y vemos que en el Génesis no es que estuvo falto de guía. Nosotros vemos Génesis 2 y estas cosas ya estuvimos meditando, pero para poder ver, dice el versículo 7 del capítulo 2, formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice el 15 que tomó Jehová al mismo hombre y lo puso en el huerto, lo puso en el jardín, donde era ya representado como el templo, el lugar donde él tenía que vivir para su Dios. Y dice que le dio mandamiento al hombre: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el hombre ha sido diseñado ya con instrucción, pero ha recibido un mandato particular para que pueda vivir para el agrado del Señor. Y nosotros sabemos entonces de que eso es ya un pacto de obras que debía de seguir. Y todo el tiempo que vivía agradaba a su Dios, vivía para Él. Entonces, esa guía, esa dirección lo que hacía que cuando Él seguía, expresaba ¿qué? Expresaba lealtad a su Creador, fidelidad a su Creador. Eso estaba mostrando Adán, hasta que, como vemos nosotros, hubo la caída. No siguió más esa dirección, no siguió más esa guía que le ha dado, y ha pecado, y ha caído de eso. Entonces, desde ese tiempo, por más de que ya no siguió ese mandamiento particular que le dio, seguía la ley, seguía él viviendo, porque en su propio corazón, en su diseño ha escrito. Por eso dice Génesis capítulo 18, esto es post caída, antes de la caída tiene, después de la caída y antes de Moisés, dice Génesis 18, 19. Porque yo he conocido para que
mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde, ¿qué dice? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto es, después de salir del Edén, donde tenía que agradarle a él, pero antes del Sinaí, antes de los 10 mandamientos, ¿cómo entonces estaba viviendo? Estaban viviendo ya con las guías que Dios le ha puesto en su corazón. Le dice para que guarde el camino de Jehová. Las instrucciones en su propio corazón estaban. Pero después vemos nosotros que hubo un tiempo determinado en la revelación de las Escrituras, en la progresión de las Escrituras, donde sí se entregó una ley. Donde Dios en el Sinaí entregó a su pueblo. ¿Y en qué contexto le dio? Ahí vemos otra vez el contexto importa. Lo primero fue en un contexto donde estuvo en el propio Edén, donde le puso al hombre para que le agrade, para que viva para él. Ahora en el contexto donde sí le entregó la ley en el Sinaí. ¿Sí, hermano? Sería después de salir de Egipto. Exactamente. Porque si la ley, bueno, vamos a explicarlo, porque si salió de Egipto es como que ellos se olvidaron de esa ley. Sí, le rescató, le redimió otra vez. Ahora, antes de entrar en la tierra prometida, le entrega para que ahora sí le agraden así. Escrito ya. Escrito ya. Sí. Entonces, vemos ahí, ellos estaban bajo servidumbre y estaban bajo opresión. Le rescata de ahí, camino en el desierto. Antes de entrar en la tierra donde fluye leche y miel, le da su mandato, le da su ¿qué? Guía, instrucción, dirección, para que ellos vivan en eso. Es como para conocerle a la persona de Dios. Exactamente. Para que muestre ese pueblo que es de Dios. Muestre lealtad y fidelidad a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vemos nosotros de ese pueblo? ¿Siguió así? No seguía esa dirección. ¿Y entonces qué vino? Juicio. Eran expatriados. Venían juicio. Eso era lo que los profetas decían. Están rompiendo el pacto. Va a venir juicio. Vino palabra de Jehová a Habacuc. Y entraba y eran sacudidos. Y eran llevados otra vez de esa tierra donde fluía leche y miel. Donde ellos debían demostrar lealtad a su Dios. Por eso vemos nosotros de que cuando Dios pone de una forma su ley de manera particular a su pueblo, es en un tiempo determinado. Porque dice, por ejemplo, que antes de la ley en sí ellos estaban viviendo ya lo que según el dictado de su corazón por su diseño, pero después cuando le dio el físico, le dijo a Moisés, en ese contexto, para que vivan para él. Y eso nosotros tenemos resumido en el Pentateuco, los primeros 5, que es todas las leyes, para que el pueblo sea guiado, amonestado, que observen, que miren, que vivan para eso. Entonces nosotros vemos cómo va eso avanzando de la misma forma. Dice segunda de Corintios 2 de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque si lo que se desvanece tuvo gloria, dice, es decir, las instrucciones que tuvo al inicio, pero después dice, mucho más será con gloria lo que permanece. Eso está hablando ya de las cosas que sí está en estos tiempos para nosotros. ¿Cuándo se dio la ley nuevamente? En el tiempo donde nosotros estamos, ya estamos
en Cristo, que es el cumplimiento y la consumación de esa ley. Por eso cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Podría ser también un cumplimiento del pacto en Cristo. sí, La ley. sí, porque era de obra y Él hizo la obra. Por eso dice Él, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, la ley, Él no dice, no, yo no vengo para olvidarme de eso, yo vengo a hacer el cumplimiento de esa ley. Y en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 13, Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron, dice. ¿Qué dicen ellos? Cumplan la ley. Continuamente levantaba el Señor hombres que acusaba al pueblo de sus pecados, de su idolatría. Y dice que los profetas hacían eso, profetizaban. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo profetizaban? Arrepentidos, huid de la ira venidera. Continuamente era lo que profetizaba él. Pero fue hasta Juan, dice el Señor Jesucristo. Porque después de Juan, ¿qué vino? El reino. El Cristo. Él hizo la inauguración de la venida, diciendo, he aquí viene del que yo no soy digno. Él es el Cordero, el que quita el pecado. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, de que Cristo es esa llave que abre la ley y esa llave que cumple perfectamente la ley. Y entonces para la ley venía así, para nosotros, para instrucción al pueblo, demandaba obra y seguía gritando, porque en el Edén no se cumplía, tampoco en el Sinaí el pueblo después no cumplía, pero Cristo es el cumplimiento. Y a nosotros no nos viene ya una demanda de letras, sino que nosotros nos viene el cumplimiento en Cristo. Y por el Espíritu de Cristo, nosotros también poder guardar y vivir para poder agradarle. Eso es lo que dice Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 6. ¿Alguien tiene? Amén. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Amén. Ya no estamos más nosotros en el régimen de letras, donde nos demanda a nosotros. Muertos estamos con relación a eso. Muertos estamos con eso porque eso te condena. La ley no está muerto. Nosotros estamos muertos en esa condición. ¿Por qué? Porque estamos en algo mejor, en la novedad del Espíritu. Es decir, de que ahora nosotros tenemos algo mejor. El Espíritu, la promesa del Consolador en nosotros, porque esa es la promesa y las bendiciones del nuevo pacto. Nosotros podemos ver eso ya profetizado en el Antiguo, en Ezequiel 36 y en Jeremías 31. Veamos primeramente Jeremías 31. ¿Cuáles eran las promesas del nuevo pacto que estaba viniendo a través del Hijo Jesucristo? Jeremías 31 dice, y este, hermano, es uno de los pasajes claves para poder entender el tiempo donde nosotros estamos. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, uno distinto al que era atrás, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso que estamos diciendo, en el marco de quitarle de la esclavitud. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior
y sobre el corazón de ellos la escribiré, y les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué tremendo, hermanos. Queda en el nuevo pacto ya obsoleto la ley, ya no es vivimos sin ley en esa forma de pensar de muchos dispensacionales. No, dice pondré mi ley, en este caso pone en nuestro interior para que podamos nosotros mostrar lealtad a Dios. Y esa es la primera bendición del nuevo pacto. Lo segundo dice, y nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios vivo y verdadero, el que tiene al Hijo, el que come su carne, el que crea en Él. Ese es el que es parte del nuevo pacto, el que realmente le conoce, desde el menor hasta el mayor. Y esta es la tercera bendición del nuevo pacto, porque perdonaré la iniquidad de ellos y de su pecado no me acordaré más. Esa es otra de las bendiciones, estando en el nuevo pacto. Se olvidaba de sus pecados en el antiguo pacto cuando no obedecía. ¿Le pasaba por alto nomás? No, venían los juicios necesarios si el pueblo estaba en una idolatría, porque estaban en el marco del pacto de obras y no hacían las obras, recibían, porque Dios no tendrá al culpable por inocente. Pero en el tiempo donde nosotros estamos, en el nuevo pacto, en la novedad del Espíritu, dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, porque lo ha sido ya condenado en Cristo. Porque ya en Cristo ya somos nosotros limpiados. Por eso es que ya no sigue las obras nuestras. ¿Sí? Ahí yo creo que entra el tema de la eternidad de Dios, que en Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Que muchas veces tanto los liberales y los hipercalvinistas, ¿verdad? Que tienen razón en un sentido, pero en otro sentido no. ¿En qué sentido tienen razón? En el que en Cristo, como dice la palabra, todo el acta de decreto ya Él lo clavó allí en la cruz, de tal manera que ahora a nosotros lo ve perfecto y sin mancha, irreprensible. Porque Él lo ve en esa eternidad, ante su ojo está todo aconteciendo a la misma vez. Tanto nosotros mismos ahora, aquellos que le rechazan, y a la par está pasando lo que está pasando con Cristo ahora mismo. Sí. ¿Por qué? Porque es eterno. Para Él el tiempo no es que va transcurriendo como nosotros lo percibimos de manera lineal. Sí. Pero mucho, para ese entendimiento puede equilibrar la ley justamente en nuestro corazón, y aquello verdadero que lo equilibra no es que ha cesado, sino que para santificación lo vivimos. Sí. En ese sentido, aquellos hipercalvinistas así que tipo, mis pecados pasados, presentes y futuros, ya él ya lo gana. Entonces, perseverarán en el pecado. la ley te deja traer como un tutor, como dice Pablo. Exacto. Y vemos nosotros en esto que el Jeremías está profetizando sobre cómo iba a ser el nuevo pacto, tres cosas. Uno, pondré mi ley en sus corazones. Otro, de que ya vamos a conocerle a Dios en verdad, porque no estamos en letras, sino en espíritu, y en verdad le conocemos. Y por otro, es que nuestros pecados ya no se van a acordar, porque ya fueron imputados por completo en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a perseverar y gozarnos en el nuevo pacto? Finalmente es el Evangelio. Finalmente es, hermano, porque lo que nos muestra continuamente que nosotros le conocemos y que nuestros pecados ya fueron cesados, es justamente recordarnos en Cristo, porque Él es la consumación. Y dice justamente Ezequiel 36, el conocido pasaje de Ezequiel 36, que es lo que estaba también es anticipando el nuevo pacto, el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene? 26, sí. Ahí también, hermano, vemos su amor. Porque con nosotros mismos no vamos a cumplir. Sí, total. Y vemos el amor de Dios mismo a través de Cristo. Que se ha cumplido toda esa ley. Amén.
Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Que dice, esto haré, en el nuevo pacto esto haré. Un corazón nuevo. Porque el problema no era la ley, el problema era el corazón. Entonces el arreglo era de nosotros. Y dice un corazón nuevo y un espíritu también nuevo, porque lo que nosotros teníamos es un espíritu muerto y un corazón muerto, y nos da, así dice, un corazón de carne. Pero qué increíble, hermano, que veo que énfasis, ¿verdad? Que pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque el espíritu es el que muere. Pero ahí estamos incapaces aún. Pero cuando pone su espíritu en nosotros es que nos capacita para poder cumplirla. Amén. Sí. Entonces ahí ese es lo que dice justamente Pablo otra vez, ¿verdad? Y si nos vamos otra vez a 2 de Corintios, por eso el antiguo interpreta al nuevo y el nuevo al antiguo, porque es del mismo autor, es el Espíritu Santo el que revela. Y cuando vemos nosotros esa progresión y ese cumplimiento tan hermoso, dice 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios 3, el apóstol Pablo hablando aquí, el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos por medio de Cristo para con Dios, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Esto es uno que entiende realmente la gracia, uno que entiende realmente por qué es por Cristo, quien asimismo nos hizo, dice, así como le hizo digno para él alcanzar la gracia y el favor del Señor por su Hijo Jesucristo, él dice, así mismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Aparte, como dice él, no, habiendo yo sido un blasfemo perseguidor, me salvó y también me hizo digno poniéndome en el ministerio. Y él está diciendo que me hizo competente como ministro del nuevo pacto. Y dice el versículo 11, porque si lo que se desvanece tuvo gloria, mucho más será con gloria lo que permanece. Es decir, el cumplimiento de toda la ley a través del Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos tanto seguros y firmes en el nuevo pacto donde estamos. Ahora, es nuestro deber entender correctamente de qué forma vivir, guardar para el agrado del Señor. Y esa es justamente una tarea que tenemos que ser bien cuidadosos, tenemos que entender bien. Jonathan Edwards decía, una de las disciplinas más complicadas que hay, como la ley del antiguo pacto, se aplica al creyente en el nuevo pacto. Algunos por no estudiar a profundidad se quedan y otros lo usan mal. Entonces esa es una disciplina bien importante. ¿Cuál es el símbolo principal si nosotros ponemos este como Antiguo Testamento y esto como Nuevo Testamento? ¿Cuál es lo que representa como lo más importante? En el Antiguo. La ley. Ese es el símbolo de la representación más importante del Antiguo. Si nosotros vamos a resumir todas las cosas del Antiguo Testamento, la ley del Señor. Y la ley del Señor gritaba que no se cumplía todavía, pero se cumplió en Cristo. Y ahora ¿cómo queda? Entonces, ese símbolo nosotros tenemos que aplicarlo en el nuevo, pero tenemos que ser cuidadosos al aplicar. Tenemos que saber precisamente cómo. ¿Sí, hermano? El 2 de Corintios 3. Sí. 3 dice, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, una carta que no ha sido grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Confiado en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. De que la ley está ya en nuestros corazones, como dice Jenny, hace falta. El Espíritu Santo ha de convencernos de eso. Amén. Si nos
nos capacita para cumplir la demanda del Señor. Porque, y pues vivimos ahí en negro y o si nos cambiaran nuestros corazones, creer allí y nos cambia, no vivifica nomás. Porque estaríamos viviendo con un espíritu agudizado para nada, así como vive Cristo en la ley, pero sin la capacitación para cumplirla, sería muchísimo más pesado la ley. Acá dice el 5, y no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerarlo como nuestro, al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Sí, porque es su espíritu. Por eso muchos, como por ejemplo Martín Lutero mismo, al no entender bien, vivió un azotismo, se afligía y porque no entendía bien el pacto. Por eso, nosotros hermanos, este sería el tema principal a donde queremos llegar. Los usos de la ley de Dios en el nuevo pacto. Entendemos nosotros el tiempo que vivimos, no en una dispensación de que estamos, la ley era para Israel, para el plan A, y estamos ahora con un plan B, y entonces estamos en ese espacio que a nosotros no tenemos nada que ver. No, nosotros vemos que el Señor tuvo un solo plan, una sola revelación progresiva, donde nosotros somos también en parte diferentes que Israel, pero somos la continuación de todo eso. Somos mejores que la nación en sí, pero somos el Israel del Señor. Por eso, si vamos nosotros a decir cómo debemos de usar la ley. Y para una precisión, hermano, eso que acaba de decir es importantísimo. Eso que acaba de decir porque algunos dirán, como que nosotros somos mejores que el israelita, más o menos. Pero ¿qué pasa? Entendiendo que nosotros somos el Israel de Dios en el sentido de que Cristo es Israel. Sí. Y los judíos, tanto los gentiles, como dice en Efesios capítulo 2, 14, en adelante, ¿no? Que dice que de los dos hizo un nuevo cuerpo, un nuevo hombre. Sí. De tal manera que por el mismo espíritu los unos y los otros tienen entrada. No es que él cambió algo, sino que no hay un reemplazo, sino que una fusión, una fusión injerto. Sí. Lo que pasa con el injerto. Amén. Entonces, los usos de la ley nosotros podemos resumir básicamente en tres cosas, hermano. Por un lado, Él es el mejor revelador por excelencia del pecado. Por otro lado, es la regla madre del proceso de santificación. Y por otro lado, es útil observar sus promesas y sus amenazas. Si nosotros vamos a poner en qué es lo que ayuda, sabiendo que nosotros nos tenemos que mirarlo como para ser justificados, como dice la confesión. Si podemos abrir ahí la confesión en capítulo 19, el párrafo 6. Dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificado o condenado, nosotros ya no estamos en esa condición. En ese sentido, nosotros estamos muertos para con la ley en cuanto a las letras. Y ahí es donde vemos algunos pasajes, como Romanos capítulo 6, que es muchas veces mal interpretado. Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Alguien tiene? Porque el pecado no se señalará a nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Que vemos en esto claramente de que nosotros estamos muertos ya en cuanto a la ley, en el sentido, como dice su palabra, en el arcaísmo de las letras, o en el sentido del régimen de letras, en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahí ya nosotros no recibimos de ella ni condenación ni justificación, porque nosotros estamos en una novedad del Espíritu. Por eso, la ley, ¿en qué sirve? Es un revelador por excelencia del pecado. Ese es un punto importante que nosotros necesitamos considerar. Algo también que dice Gálatas capítulo 2.
esto es muy claro. La carta de Gálatas sabemos nosotros que se escribió en un contexto donde eran hermanos genuinos ya, pero después entraba, ¿qué herejía? Judaísmo. El judaísmo, que era Judaizante. los judaizantes, que quería que otra vez vuelva a esas letras, a la circuncisión, que era algo ceremonial. Y Pablo le está diciendo, no, a libertad fueron llamados. Él está diciendo claramente en muchas formas de que ya no tienen alguna sujeción a eso. Y dice Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Por medio del antiguo pacto, de observar, de guardar las obras, nadie será justificado. El antiguo pacto no salva, pero dice, el hombre es justificado por la fe en Cristo. Por el nuevo pacto sí, está diciendo. Y después dice, claramente, en el capítulo más adelante, en el capítulo 5, nosotros tenemos una palabra que más se repite, y esa palabra es espíritu. Y lo que le está diciendo continuamente es de en qué ellos están, que es en el nuevo pacto donde ellos ya tienen el espíritu. Dice, por ejemplo, en el versículo 8 veces se repite. El versículo 5 dice, porque nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Por el espíritu aguardamos. Y dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque de la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ellos se oponen. Y dice el versículo 25, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Ya no anden más en la vieja manera de vivir. Entonces, algo que hace la ley correctamente, nos revela el pecado, nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad. Cuando nosotros observamos, vemos ahí lo que verdaderamente son. Pero no solamente eso, propósito tiene. Es la madre del proceso de la santificación, es decir, lo que nos pone a nosotros esa guía, esa instrucción, esa dirección de cómo nosotros vivir para el agrado del Señor. Y por último, ver también de cómo sus promesas se cumplen para nosotros, no en una forma de que si cumplimos somos bendecidos, sino que cómo Él también va cumpliendo, y también cómo esas amenazas sirven para frenar el mal, para limitar o mitigar el mal. Esa es una de las cosas también que sirve. Por eso nosotros vemos que la ley es necesaria en nuestras sociedades, en nuestros tiempos. Y una de las cosas que dice Pablo justamente, de que él no iba a conocer su condición, su pecado, si no era por la ley, porque la ley es la que revela toda esa condición pecaminosa. Es la ley, porque la ley, por cuanto todos hemos pecado, pero nadie se autopercibe en esa condición, nadie ve ese estado por sí mismo. Entonces lo que usa el Espíritu Santo, quien revela los pecados, porque nadie encuentra sus propios pecados, el Espíritu que revela, pero el mejor medio para revelarnos es la ley. ¿Y qué es necesario entonces, hermano? Porque nosotros sabemos que tenemos un remanente, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, él está hablando de cómo él, estando en el Espíritu y teniendo todavía luchas con el pecado, él dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera.
porque yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Claramente él está viendo de que la ley para él es una ayuda para ver su condición, y esa es la manera como presenta la confesión. Si ustedes tienen su confesión, dice, después de decir que no estamos nosotros en la ley como antiguo pacto, no estamos para ser ahí justificados, no estamos ahí porque vamos a ser condenados, aún así, la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido de que como una regla de vida que le informa acerca de la voluntad de Dios y de su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazones y vidas, para que al examinarse a sí mismo a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad de Cristo. Es que cuán importante es. Y eso nos dice Gálatas, justamente Gálatas 3:24. ¿Alguien tiene? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. ¿A qué nos lleva, dice la ley? A Cristo. A Cristo, hermanos. Y qué mejor que uno que nos pueda llevar a Cristo. Nosotros amamos a hermanos que realmente son instrumentos porque continuamente nos guían a Cristo. Continuamente nos dice, mira a Cristo, mira las cosas del Señor, que nos ayuda a ver mejor a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a verlo como Rey, a verlo como sumo sacerdote, a verlo como el único que ha mediado completamente nuestras deudas y ha consumado nuestras cuentas. Qué bueno es tener un hermano que nos guía a Cristo. Qué bueno es hombres que nos guíen. Y la ley es un medio que nos guía a Él, que nos guía a ese puerto que continuamente nosotros tenemos que irnos, a ese refugio donde nosotros tenemos que permanecer. Es la ley útil. ¿Cómo nosotros vamos a quitar si nos guía a algo que nosotros necesitamos? Queremos ser cristocéntricos, queremos llevar una vida más centrada en Él. La ley ayuda, es como un ayo mostrándote necesitas de la gracia, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces este instrumento es tan necesario porque es un proceso de nuestra santificación. Por eso, algo que vemos acá, no estamos bajo la ley como pacto de obras, porque eso lo que trae es algunos queriendo ser justificados y queriendo ser justificados solamente son condenados, estando bajo la ley como pacto de obras. Sin embargo, esta es de gran utilidad para aquellos como para ellos como para otros. ¿En qué sentido? En que como regla de vida les informa la voluntad de Dios. Como una regla. Por eso es la madre de las reglas para nuestro proceso de santificación. Nos informa los deberes, les dirige, obliga a andar en conformidad a ella. Y en segundo lugar, le revela también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, de lo que lo dice Pablo, soy miserable. Nos muestra eso, sobre esa naturaleza, corazones, vidas, que tenemos un corazón engañoso, nos habla, nos revela cosas que podemos finamente o sutilmente pecar, de manera que al examinarse a la luz de esa que viene, puede llegar a una convicción mucho más profunda de la realidad del pecado, sentir humillación por él y odio contra él, junto a una visión más clara de la necesidad que tiene de Cristo. Estas dos cosas nos ayudan. Como vimos, yo no iba a conocer, dice Pablo, lo que estaba bien en el fondo, pero a través de la ley pudo
Pero no le deja ahí. No le deja ahí. También les muestra la necesidad que tiene de Cristo, por eso como ayo también funciona. También la ley moral, dice, es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen. Por eso es que nos ayuda también a nosotros frenar y restringir y también al mundo en sí. Si nosotros quitamos la ley, ¿de qué forma vamos a nosotros acusar a los otros de que están en pecado? Porque la ley es por donde mostramos. Por eso en estos tiempos literalmente quieren quitar todas las leyes, quieren cambiar la constitución. La mayoría de la constitución está basada prácticamente en la ley moral del Señor. Entonces quieren eliminar todo eso porque justamente porque está imperando ese hedonismo, ¿verdad? Y es como eso es para todo, rige para todo, no solamente creyentes sino también. Sí, el código moral. Sí. No, pero hay muchos hermanos que no, hay mucha iglesia que no practica más, que ni ahí no están por la ley. No, porque ya Cristo lo cumplió todo, ¿verdad? Pero sabemos que la ley nos ayuda para la santificación del cristiano. Y es dado por eso, pero muchas iglesias no valora eso, piensa que inclusive en iglesias muy cercanas. Sí. Y ese es lastimosamente los lentes dispensacionales que hacen vivir que estamos en una dispensación de gracia solamente. Y por eso nosotros necesitamos ver que nuestro lente tiene que ser pactual, de una revelación progresiva de las Escrituras, de cómo Dios en estos tiempos, y no hacer desbalanceados tampoco. Y una de las cosas que vemos también de que lo que está diciendo el hermano de quitar en sí mismo, esto ayuda a quienes, a creyentes y a incrédulos. Este es el primer punto. Si nosotros quitamos eso, no vamos a ver mejor nosotros los sutiles de nuestros pecados, pero además también a otros para poder predicar. Decía uno, todos somos antinomiales en una parte cuando predicamos el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio nosotros quitamos para poder nosotros decir que es por esto, es por la fe, es por Cristo. Pero después debemos de poder mostrar otra vez de que sí está vigente. Esto también sirve tanto para nosotros como también para la sociedad. El poder, la ley también lo que hace es para nosotros saber que solamente un Dios vamos a tener. Solamente a Él vamos a adorar. Y eso nos da gozo. Observa el día del Señor. O honra a tu padre y a tu madre para que tus días. Entonces eso también te dice de las cosas que van a venir. Pero nosotros no cumplimos de una forma, obra y viene bendición. Y tengo una forma, entonces mis días se alargan. Esa bendición es recibo, no. Sino es en una forma de obra, sino por el Espíritu. Y lo otro también que vemos, que esta ayuda a restringir el mal. Restringe el mal. Es como la sal para que no se pudra. Por eso, lo que está diciendo el hermano, y justamente en esta semana surgió de esa niña que le quemaron y le mataron. Dijeron, no, entonces tenemos que poner pena capital en Paraguay. No, y muchos se levantaron, no, estamos en democracia, esas cosas no. Pero si nosotros pensamos, hermano, a la manera de Dios y estas cosas, vemos de que la ley ayuda a que esas cosas no se repitan, para que otros no continúen en eso, porque muchas veces al no poner parámetros por querer ser ciertamente en una sociedad de que tenemos que aceptar todo y restaurar, nosotros vemos de parte de Dios que la cadena perpetua no es algo que pueda ser contrario, sino que es algo que también pueda ayudar a refrenar, porque la ley lo que es en su mismo refrena
Pero cuando ese diputado dijo de que se podía calcular una pena perpetua o alargar los años de prisión para un menor, porque hasta 8 nomás puede ir a la cárcel, pero lo que hizo es quemar viva a una mujer. Pero no, la sociedad en sí, que nosotros no vamos a erradicar lo malo. ¿Por qué? Por ese pensamiento. Ahora, si nosotros pensamos eso, ¿puede ser en un cristiano? Sí. Sí, porque acuérdate que aquellos que no son salvos, lastimosamente la ira de Dios está sobre nosotros. Dios no dice, pero no, hasta un poquito nomás y ya completo. Sí, así mismo. Por eso también en parte vemos que es necesario ver que una de las leyes en su propósito muestra el pecado para la santificación de un regenerado, uno que tiene el Espíritu, también para acusar a aquellos que aún viven en pecado para que se reconcilien con Dios en Cristo. También ayuda el pecado para que podamos nosotros ver que en ello hay promesa y también amenazas, para que aquellos que no cumplan puedan también recibir el peso de eso. Entonces vemos en estos párrafos tan importantes, que es lo más clave, de cómo es el uso correcto o legítimo para uno que está en el nuevo pacto, regenerado y sellado por el Espíritu Santo, para que pueda vivir. Y esto es lo primero, no estamos como ley de obras. Por eso, en ese sentido es que estamos muertos. En ese sentido es que ya nosotros no estamos en esas letras. Ya nosotros no esperamos ser justificados, porque ya hemos sido justificados en Cristo. No esperamos cumplir y obedecer todo, porque Cristo lo consumó y cumplió. Tampoco vemos que estamos bajo ella condenados, porque los que están en Cristo ya no hay condenación. Ahora, lo que sigue a continuación, lo segundo y tercero sería, sin embargo, esta es de gran utilidad. Ahí es donde tenemos que ver, hermano, de gran utilidad. ¿En qué sentido me ayuda? Ahora que nosotros estamos de desobedecer tanto al Señor en nuestra vieja y vana manera de vivir, pero haber sido cambiado y ahora ya no estamos más extraños ni enemigos ni muertos, sino que ahora hemos sido vivos y tenemos las aras de una herencia que es el Espíritu. ¿Cómo? Dice que ahora sí podemos nosotros vivir como una regla de vida que nos informa la voluntad o la instrucción o la guía de Dios a quien obedecemos ahora, para que andemos en conformidad a Él. Entonces ahora lo que no pudo Adán cuando se le dio instrucción, porque él era débil, no, lo que no pudo Israel, porque en sí mismo estaba inclinado hacia su naturaleza pecaminosa y no pudo seguir las letras. Nosotros estamos ahora en un nuevo tiempo, donde sí tenemos el Espíritu y somos capacitados. Nosotros no estamos mirando la ley para ser salvos, sino somos salvos para ahora mirar la ley, para ahora observar la ley. Y cumplimos no esperando algo a cambio, sino una expresión de nuestra fidelidad al Señor, una expresión de nuestra lealtad al Dios que nos ha rescatado, que nos ha quitado de la servidumbre del pecado, que nos ha quitado de la condenación donde estamos del pecado. Ahora, como dice, a libertad fuiste llamado. Si hemos nacido del Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Siguiendo guía, dirección del Señor, que sigue siendo lo que nos ha dejado. Por eso, esto nos ayuda para una mayor conformidad al Señor, porque su ley dice que ni una jota pasará, porque ¿quién es el que dio la ley? Dios, y Dios es inmutable, que no cambia. Dios es uno solo, por eso no tendrás otros dioses, solo a Él. Y si nosotros vemos, el afán del dinero me está quitando, y arrepentido y dolido venimos al Señor. Ayúdame, que no sea del labio solamente de que tú eres mi Dios y oye Israel, Jehová nuestro Dios, sino que realmente yo luche, que no reemplace otras cosas, ni que mis hijos, ni que mis tiempos estén siendo desocupados. No, yo quiero agradarte solo a ti. Y eso vemos nosotros otra vez en ese punto. Veo mi sutileza, necesito mi arrepentimiento y mayor conformidad
a que yo sea leal, fiel al único vivo Dios. De la misma forma, cuando veo también en mis relaciones, Dios no nos dio esa ley porque Él pide de nosotros necesita de nuestra obediencia. ¿Qué nosotros podemos darle al Señor en este nuevo pacto, hermanos? ¿Qué nosotros podemos dar? ¿Qué necesita Dios? No necesita nada. Ya fue lo que hizo. Ya, Él es completo. Él no está en un estado y que cuando nosotros obedecemos, Él está mejor. Él está en el bien eterno, en la plenitud de gloria. No necesita más nada. Y su pueblo lo que puede hacer es mostrarle que es fiel a Él. ¿Cómo? Amando a sus criaturas. Por eso es que dice, cuando ustedes le están dando a ese pequeño, a mí me están haciendo. Esa es la muestra que le estamos haciendo. ¿Sí, hermano? Y recordando que nuestro corazón es engañoso, nosotros, o sea, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero creo que la mayoría también le pasa o le puede pasar lo mismo, que casi siempre nos vemos muy bien a nosotros mismos, o sea, que estamos haciéndolo bien, que somos buenos, ¿verdad? Pero al ir ante la ley del Señor, al recordar sus mandamientos, sí o sí, te muestra tu pecado, ¿verdad? O sea, y vos ves, no, necesito arrepentirme, porque casi siempre nos vemos bien ante nuestros propios ojos, ¿verdad? Cuando hacemos algo, decimos algo, siempre pensamos, sí, yo lo hice bien, ¿verdad? Pero al irte ante la palabra, a veces había sido que te faltó más amor al prójimo, o que tal vez lo hiciste por envidia, por codicia, o hablaste mal de alguien. Entonces, sí o sí, te muestra tu pecado y tienes que arrepentirte. Entonces, en ese sentido también creo que es muy importante el uso de la ley, ¿verdad? Sin pensar que al hacerlo agrada a Dios, porque el Señor solamente se agrada de Cristo, ¿verdad? Entonces, me ayuda también a ver la maldad que hay dentro de mí, porque si no fuera así, puedo creer que mi engañoso corazón está siempre haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces me veo bien. Y si nosotros vamos a resumir qué es los propósitos de que tiene que ser nuestra vida cristiana, son dos cosas. Por un lado, que Dios nos ayude a ver mejor lo que es Él, nuestra visión sea más elevada de Él, de su gloria y también de nuestra condición. Y vemos ahí nosotros, ¿cuán separado? No, es que estaba yo así. Cuando nosotros vemos el Evangelio, no, yo era tan lejos, extraño. Pero vemos otra vez que esa separación lo cumplió Cristo. Él unió. Y ese es el Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que meditar verdaderamente en el Evangelio, que Él es suficiente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque claramente podemos decir de que no es por nosotros, Señor, es por Cristo. Y cuando tú dijiste al apóstol Pablo, bástate mi gracia, es porque realmente en Él, en Cristo, somos completos. Porque Él es el todo y en todos. Gracias, oh Señor, por darnos un bendito Salvador, que no merecíamos, que fue tan suficiente para cubrir todas nuestras maldades y que nos va a presentar en gloria, con gran alegría. Señor, ayúdanos a aferrarnos más a nuestro Salvador. Ayúdanos a ver, Señor, de qué forma agradarte más, siguiendo, Señor, las instrucciones que tú nos has dejado. Te oramos y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.